Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Como ustedes ya saben, en este momento quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se están sumando a este video, a la reproducción de este video, a nuestro humilde rincón apologético. Mi nombre es Santiago Alarcón y en esta oportunidad tengo del otro lado un amigo, una persona que estimo demasiado, la persona que me ha acompañado en mis primeros inicios, porque yo todavía estoy en mis inicios, ¿no es cierto? Pero en mis primeros inicios, aquella persona que lo molestaba día y noche y que para mí es un mentor, un referente, y le agradezco mucho por nuevamente compartir tiempo conmigo. Así que, Cris, muy buenas tardes y espero que disfrutes estos minutos que tenemos por delante. Santi, un gusto, el gusto es mío. Para mí es un placer siempre platicar contigo. Soy admirador de ti, de tu ministerio y de todo lo que Dios te ha llevado a hacer todo este tiempo, ¿no? Estos años que nos hemos conocido y que empezábamos platicando y resolviendo ahí preguntas y bueno, a lo que ha llegado ahora tu ministerio es impresionante y que Dios te siga usando, ¿no? Es un gusto siempre. Pese a que el relato moderno sobre esta historia está contaminado con un montón de leyendas urbanas, ¿no? Innegablemente parte de los españoles ha cometido abusos hacia los indígenas, ¿no es cierto? O sea, Claro. no es tan así como nos lo cuentan, pero tampoco es que los españoles vinieron como unas carmelitas descalzas pidiendo por favor y demás, ¿no? O sea, como que hay que guardar ese equilibrio. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Cris. Ante estos posibles abusos que se hayan cometido en este evento particular o cualquier otro en la historia, ¿este tipo de caso es un buen argumento a utilizar para refutar las verdades del cristianismo o para tratar de refutar el propio cristianismo? Mm, Qué buena pregunta, Santi. Bueno, hablemos un poquito de falacias, ¿no? De errores en lógica. Entonces, yo puedo decir, wow, mira, Santi es cristiano, pero es argentino también. Qué pena me da eso. Y yo no le puedo creer a un argentino nada de lo que dice. Son muy mentirosos, muy presumidos, a ver, calma, que tengo dos muy buenos amigos argentinos acá. Y tienen muy linda Dos barba. muy linda barra. Entonces digo, eso en lógica es un error de pensamiento, es una falacia que se llama falacia genética. ¿Ok? Es decir, yo no puedo invalidar una idea porque no me gusta su origen. Es decir, no porque me caiga gordo Santi, voy a decir Santi me cae gordo, por lo tanto el cristianismo es falso, ¿no? Lo que hacemos cuando decimos es que los españoles cometieron atrocidades y los españoles eran cristianos, que eso también es largamente debatible, ¿no? Um, pero su religión era la religión católica, ¿no? Estamos cometiendo la falacia genética, porque estamos diciendo, dado lo que hicieron los españoles, sus creencias, por ende, son falsas. No podemos razonar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vemos a alguien que profesa el cristianismo, y esto se usa también con Hitler, lo estoy mencionando varias veces acá, pero lo mismo se decía, es que Hitler era cristiano y mira lo que hizo. Bueno, no hay más que ver lo que decía Hitler en privado acerca del cristianismo, porque uno no le puede creer a un político cuando habla en público, hay que ver lo que dice y hace en privado. Y él odiaba el cristianismo y a los cristianos por sus comentarios en privado. Claro. Y al mismo tiempo tenemos que ver, bueno, ¿qué es lo que dice el fundador del cristianismo? Y lo que hizo el fundador del cristianismo, y si sus seguidores que se dicen cristianos son consistentes con esa forma de proceder y de pensar. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando se le pregunta? Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Qué es lo más importante que debemos hacer como cristianos? Y él dijo, primero, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Y el segundo es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces mi pregunta es, ¿los españoles hicieron eso? Si la respuesta es no, entonces no actuaron cristianamente y se acabó el argumento. Ellos pudieron haber dicho misa, pudieron haber literalmente, pudieron haber hecho muchas cosas, buenas o malas, pero el cristianismo cae o se sostiene por sus propios méritos. Y así es como hay que verlo. Ahora, en eso no quiere decir que las acciones de los españoles o de cualquier cristiano hoy en día no tengan repercusiones graves. Ahí es donde mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. ¿Sí? Es el mismo tipo de falacia genética. Claro. Pero debemos admitir que sí, hay muchos cristianos hipócritas y yo he sido hipócrita también porque soy humano, pero la hipocresía no es un problema de la iglesia o del cristianismo. De hecho, el cristianismo nos dice, son hipócritas, son mentirosos, por eso necesitan un cambio de corazón y por eso necesitan venir a mí. Entonces, cuando analicemos el cristianismo o los cristianos, hay que verlo desde el punto de vista de qué fue lo que enseñó y lo que hizo el fundador del cristianismo. Y los que mataron y asesinaron y violaron lo hicieron no porque el cristianismo así lo prescriba, sino en contra de lo que enseñó su fundador, que fue Jesucristo. Entiendo, entiendo. Pero poniéndome en el traje del abogado del diablo, ¿no? Diría, a ver, me resulta maravilloso esto que vos estás diciendo, Chris. Básicamente se resume en tal y como estas personas que cometieron estos abusos o posibles abusos, cometieron tales abusos yendo en contra de la norma cristiana, uno no puede creer de que esas personas hayan sido cristianos o que hayan representado lo que es el cristianismo. Pero, Chris, a ver, el cristiano también cree de que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es parte de la misma palabra de Dios. O sea, el Antiguo Testamento no deja de ser palabra de Dios solamente porque vino Jesús, sino que sigue considerándose dentro del canon y de la inspiración de Dios para con los seres humanos, ¿no? Y vemos de que hay ciertas similitudes en lo ocurrido o lo posiblemente ocurrido entre los españoles y los indígenas con aquellas guerras que según el libro de Éxodo en adelante, Dios manda a llevarse a cabo por medio del pueblo israelita, invadiendo a los cananeos, ¿no? A ver, Claro. si Dios en definitiva terminó avalando esta conquista a los pueblos cananeos y terminó avalando la matanza indiscriminada de personas y de mujeres también incluido dentro, porque no era solamente las personas que morían, los guerreros que salían a la batalla, sino también las mujeres, los niños y demás. Si Dios avalaba todo esto, ¿no podría también estar avalando estos abusos cometidos por los españoles hacia los indígenas? A ver, es decir, que el punto es que Dios avalaba. Que si vamos a pensar en lo que son los principios éticos cristianos, ¿no? Ujú, Tal y como ujú, vos decías, o sea, hay que ver qué es lo que enseñó el maestro. Y nosotros, claro. ¿cómo sabemos qué es lo que enseña el maestro? Porque básicamente lo heredamos en las escrituras. Pero las escrituras del Nuevo Testamento no son en sí superiores al Antiguo Testamento. Los cristianos creemos de que ambos testamentos, por así llamarlo, son inspirados por el mismo Dios y están en cierto modo en vigencia, ¿no? O están en cierto, o creemos, perdón, mejor dicho, creemos de que ambos son palabra de Dios. Por ende, si lo miramos de esa manera, también podríamos estar avalando esta matanza indiscriminada, dado que en el Antiguo Testamento Dios parece incentivar a su pueblo a la conquista y a que hagan ciertos abusos a otros pueblos. Ok. Sí, sí, ese es un punto interesante. Bueno, lo del Dios avalaba o Dios instituyó el genocidio de los cananeos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí el problema central, Santi,
que siempre me encuentro con la gente que hace este argumento de decir, wow, es que Dios es un genocida por haber eliminado a los cananeos. El punto y la base que uno siempre encuentra es esta. El problema es que no tomamos en serio lo suficiente la tremenda perversidad del pueblo cananeo. Y entonces, cuando nos ponemos a ver la perversidad del pueblo cananeo, que por cierto, hablando y trayendo a colación un pueblo como el pueblo azteca, es muy homólogo el tipo de perversión que había en un pueblo y en el otro, ¿sí? Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que Dios usó a los españoles para venir y destruir a los aztecas. Es posible, pero no es mi argumento. Mi argumento es que no debe extrañarnos que la misma perversión que Dios castiga en los cananeos es muy similar a la perversión, si no es que casi idéntica a la perversión de estos pueblos. Y no estoy hablando nada más de los aztecas, porque esto era algo muy común. ¿De qué estoy hablando, Santi? En específico, ¿de qué estoy hablando? ¿Por qué Dios no ejecutó un juicio a la ligera? Es decir, por cierto, Dios esperó 400 años a que la maldad de los cananeos estuviera madura y tuvo mucha paciencia, pero llega un punto en que, y no es este el punto de la mayoría de nuestros amigos ateos, Santi, que se quejan y dicen, ¿por qué Dios permite tanta maldad? Y cuando abunda la maldad de un pueblo como el pueblo cananeo, que voy a describirte en un momento, y Dios actúa y los elimina, es decir, ejecuta una pena capital sobre este pueblo, decimos, oh, wow, qué mal está que Dios haga esto. ¿Y sabes por qué creo que no nos gusta? Porque son en realidad los mismos pecados que cometemos nosotros hoy día. Si Claro. no es que nosotros mismos lo están haciendo nuestros vecinos y son los mismos pecados de nuestra cultura. Bueno, vayamos a enumerarlos un poco. Los aztecas ¿qué tenían los aztecas y los cananeos? Bueno, uno es perversión sexual, adulterio. El patrón de los dioses aztecas incluía a un dios que se llamaba Xochipilli, que era el patrón de la homosexualidad y la prostitución masculina. Y lo voy a mencionar así nada más por encima, pero era uno de los pecados. Otro era el sacrificio de niños. Tanto los aztecas como los cananeos sacrificaban niños. Los aztecas a Moloch los cananeos a Moloch y los aztecas a Tlaloc. ¿Qué más tenemos? Canibalismo. Déjame leerte un poquito de canibalismo acá, si me lo permites, porque esto es un testimonio que escribió directamente Bernal Díaz del Castillo, que venía con la comitiva de Hernán Cortés, y él escribió la historia de la Nueva España, de la historia de la conquista de México. Y te voy a leer brevemente para que te des una idea de la perversión de la que estamos hablando. Esto no es así como que inocente canibalismo ritual con respeto a los ancestros. No, no, no. Y está escrito en español muy antiguo, así que voy a parafrasear alguna cosa así, pero dice así. Esto está en Bernal Díaz del Castillo y sus compañeros y Hernán Cortés están huyendo después de un enfrentamiento, están huyendo de la ciudad de la Gran Tenochtitlán, después de una revuelta de los aztecas. Y entonces van huyendo, y esto es lo que dice Bernal Díaz del Castillo, está narrando lo que vio y escuchó. Dice, y sonó el tambor muy doloroso de su dios Huitzilopochtli, y los otros muchos caracoles, es decir, tocaban con caracoles y otras trompetas, y todo el sonido de ellas era espeluznante, y mirábamos en alto el Q, es decir, el montículo de la pirámide, en donde las tenían, y vimos que llevaban para allá por fuerza
a las gradas a nuestros compañeros que llevaban a sacrificar. Es decir, durante la revuelta, Santi, capturaron a algunos de los españoles y entonces los estaban llevando a la cima de la pirámide. Y luego dice, a muchos de estos españoles, a muchos de ellos, les ponían plumas en las cabezas y les hacían bailar delante de Huitzilopochtli, y una vez que habían bailado, les ponían en las espaldas, encima unas piedras delgadas que tenían para sacrificar, y luego con unos navajones de pedernal les aserraban los pechos y les sacaban los corazones palpitando y los ofrecían a sus ídolos. Y los cuerpos se los daban, los tiraban abajo a las gradas, donde había unos indios carniceros que les cortaban los brazos y los pies, después desollaban la carne de la cara y los usaban como adorno de cuero y como guantes con sus barbas. Luego guardaban eso para hacer fiestas y cuando hacían borracheras se comían las carnes con chilmole, que es una combinación de chiles y especias. Dice, y las entrañas las echaban a los tigres y los leones que tenían en la casa de las alimañas. Y luego dice, y vinieron de repente sobre nosotros escuadrones de guerreros y nos decían, miren ustedes que de esa manera van a morir ustedes todos. Y nos echaban piernas de indios asadas y los brazos de nuestros soldados y nos decían, vayan y coman de estas carnes de estos españoles y de sus hermanos, que ya nosotros estamos bien llenos. Están burlando de ellos. Y por muchos años este tipo de recuento fue descartado como fantasía hasta que se encontró la evidencia arqueológica. Entonces, y podemos hablar de la misma perversión, había idolatría, obviamente, ni se diga, y podemos decir, bueno, pero ¿sabes qué, Santi? A lo mejor podemos decir, pues era otra cultura, o no tenían idea de que podía haber un solo Dios. Bueno, ya incluso entre los aztecas había un rey que se llamó Netzahualcóyotl, que fue uno de los primeros en concebir una religión monoteísta y rechazó todos estos sacrificios y le asqueaba de hecho toda esta idea de sacrificios humanos. Entonces, uno puede ver que sabían lo que estaban haciendo, sabían el efecto psicológico que estas carnicerías tendrían entre los españoles y se burlaban de ellos. Entonces, era una perversión realmente tremenda y es finalmente lo que lleva a Dios, este tipo de cosas de sacrificios humanos, de sacrificios de niños, que llevan a Dios a ejercer su juicio contra los cananeos. Y yo me pregunto y especulo, ¿no habrá sido tal vez también parte del motivo que llevó a Dios a intervenir en estos pueblos? No lo sé. Podemos especular. No es mi argumento tampoco, pero no se me hace una idea tampoco descabellada. Justamente a ese punto quería entrar, Cris. A ver, yo no digo de que tengamos razones para afirmar que Dios pudo haber estado en medio, ¿no?, de esto que ha ocurrido. No estoy diciendo eso. Pero digo, Cris, a medida que vos ibas desarrollando lo que ocurría en aquel entonces, trataba de imaginármelo y fuera de broma, o sea, se me venían los pelos de gallina, ¿no? La piel de gallina, ¿no? Porque decís, loco, es muy perverso ese tipo de estilo de vida, ¿no? Y creer de que eso está bien. Y se me venía a la mente, hace algunos años atrás, vos seguramente lo habrás visto, Cris, recuerdo de que el gobierno sirio
había atacado a su propia población cuando casi sufre una especie de golpe de Estado, cosa por el estilo, para sacar a su gobernante del poder. Recuerdo de que había atacado el gobierno sirio a su propio pueblo, ¿no? Y pasaban algunas imágenes en la televisión en donde se decía de que habían atacado a su pueblo con armas químicas. Y vos veías niños de 2, 3, 4, 5 años tirados en la calle, como teniendo ataques epilépticos o cosas por el estilo, por supuestamente los efectos de este tipo de armamento utilizado contra la población. Y en ese momento yo recuerdo que cuando veía eso decía, che, ¿por qué alguien no hace algo? Venía a mi cabeza, ¿no? Las Naciones Unidas, cosas por el estilo que sabemos que muchas veces, mucha pantomima nada más, ¿no? Pero decía, si tenés el poder, si tenés los recursos y demás, ¿por qué no haces algo para ayudar a toda esta gente? Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Digo, si nosotros tuviésemos, no sé, la ventana del tiempo, ¿no? Y pudiéramos de alguna manera programar a esta ventana para observar el pasado y alguna situación específica, y pudiésemos a través de ella observar de primera mano lo que ocurría para aquel entonces, muy probablemente nosotros, personas de fe, también diríamos, Dios, hace algo para detener esto. Ahora, mi pregunta viene por este lado y vuelvo a mencionar, yo no estoy diciendo de que podamos afirmar que Dios estuvo como un ser detrás de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿también está mal pensar de que Dios pudo haber utilizado a los españoles como agentes de justicia, por así llamarlo de alguna manera, para detener todo este tipo de perversión y aberración que se vivía en estas tierras y que particularmente grupos minoritarios de indígenas tenían que sufrir? Porque yo no estoy diciendo que acá haya víctimas y victimarios, pero sí siempre hay una subordinación del más débil hacia el más fuerte, ¿no? Y esta injusticia se ve constantemente. ¿Estaría realmente mal pensar de que al menos es posible de que Dios pueda haber utilizado a los españoles como agentes de justicia para detener esto que estaba ocurriendo? Bueno, yo creo que sería incorrecto especular eso si no hubiera ningún precedente en la historia de eso. Y si lo tenemos, porque Dios todo el tiempo utilizó pueblos corruptos. A ver, Dios utilizó a Nabucodonosor para venir y someter a los israelitas. Usó un pueblo perverso para venir y traer juicio contra su propio pueblo. Claro. Entonces, eso también te habla un poco de la justicia de Dios, que Dios no es parcial, como que aquí a los judíos los apapachó y los cubrió todo el tiempo, sino que les dijo, hey, voy a traer juicio contra los cananeos y cuidado con ustedes hacer las mismas cosas porque traeré juicio contra ustedes. Claro. ¿Y qué hacen? Hacen las mismas cosas que los cananeos. ¿Y qué hace Dios? Trae juicio contra ellos. Por eso el sufrimiento de los judíos a través de la historia, por su idolatría. Y Dios todo el tiempo utiliza a un pueblo corrupto para someter a otro pueblo corrupto. Y yo no veo por qué no pudiera haber sido el caso con los españoles, que por cierto, en aquel tiempo los españoles no eran un grupo homogéneo, es decir, en 1521 acababan ellos de terminar su reconquista y eran un montón de reinos pequeños en el que el reino de Castilla y de Aragón eran los reinos más influyentes y poderosos, pero no eran un pueblo bien unido y bien formado, eran Claro. grupos de gente perversa, incluso los españoles. Entonces, eh, creo que a veces cuando hablamos de estos temas, Santi, la gente malentiende y dice, ¿por qué están defendiendo a los españoles? Y déjame dejarlo en letras así, rojas y brillantes. No estamos defendiendo a nadie. Estamos subiendo o
poniendo a ambos pueblos o bajándolos a los dos pueblos al mismo nivel de corrupción en el que está el resto de la humanidad, incluyendo nuestras culturas de hoy. Eso es lo que hace el Evangelio, es nivelar y mostrarnos nuestra corrupción y nuestra necesidad Claro. de un cambio de corazón. Y mi pregunta para los que dicen, no, es que yo no soy tan malo como los españoles o yo no soy tan malo como los aztecas, mi pregunta para ellos sería, ¿qué hay inherentemente en ti que te hace superior o mejor moralmente que los demás? Y por cierto, el sentirte inherentemente mejor y más moral que los demás siempre es el primer peldaño hacia el genocidio. Es cierto, es cierto, es cierto. Muy bueno ese último punto para reflexionar, sinceramente. Cris, ya estamos aterrizando, te agradezco mucho por estos minutos compartidos, pero me queda una última pregunta y me gustaría saber mucho tu opinión al respecto, ¿no? Ya que estamos hablando de todo esto de los indígenas en el pasado y demás, el hecho de, me gustaría de que puedas arrojarnos una observación, esto que está pasando ya cada vez de manera más habitual, ¿no? Al menos en Occidente lo vemos de esta manera, que son los, al menos en Occidente digo, claro, porque es América, tonto lo mío, pero que son estos grupos indigenistas, ¿no? Estos grupos que muchas veces, y no quiero, solamente para poder ubicarnos de quiénes estamos hablando, ¿no? No quiero meter temas políticos en medio de esta conversación, pero digo que muchas veces están muy asociados a la izquierda, ¿no? Y que luchan por, ya sea las tierras de los indígenas, ya sea por reivindicar la moral en las costumbres de vida de los indígenas y de tratar de promover el volver a nuestras raíces indígenas. ¿Qué es lo que opinas al respecto de ello, Cris? Uh-huh. Pues mira, es un poco lo que estaba mencionando ahorita al final, es decir, estos, es, eh, esta ideología es una filosofía y tiene un nombre, se llama la filosofía del buen vivir. Y esta filosofía del buen vivir incluso utilizan el nombre en maya, que es Sumac Causai, que quiere decir el buen vivir. Y es una propuesta que sugiere una construcción, y voy a citar aquí a uno de los proponentes de esta idea, que dicen que sugiere una construcción cultural de la sobriedad y la armonía con dignidad que permitía la vida y la abundancia para todos y ergía la paz con base en la justicia. Desde el punto de vista ético postula el vivir en armonía con el prójimo y con la madre naturaleza. Y esta es una idea, Santi, que se ha metido mucho en gobiernos, incluso en Latinoamérica, como Perú y otros lugares, donde la idea es esta: nuestros antepasados indígenas vivían en paz y en armonía con sus hermanos y con la naturaleza. Volvamos a eso. Y bueno, aquí gente como David Carrasco y otros arqueólogos estarían muriéndose de la risa porque esto no es cierto. Todos los pueblos invariablemente prehispánicos ya se estaban sometiendo, guerreando, matando, asesinando y comiéndose unos a otros en el mejor de los casos. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto no es más que una expansión un poquito a lo que es la ideología de grupos. El doctor Jordan Peterson de la Universidad de Toronto, un gran pensador, habla mucho de esto. Y la idea detrás de esto es un neomarxismo, ¿sí? ¿Qué era el marxismo? El marxismo era la idea de que tenías una clase opresora, Uh-huh. los dueños de las empresas, de las fábricas, y los oprimidos. Tenías el opresor y el oprimido, y entonces el oprimido tenía que levantarse contra el opresor y derrocarlo y establecer el socialismo, ¿no?
y bueno, pues eso no funcionó. O sea, Cuba, Venezuela, Rusia y China han sido los grandes, grandes eh, eh, experimentos del socialismo y del comunismo y han fallado. Por eso el resto del mundo es capitalista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un grupo opresor, ¿sí? Tú en este caso serías opresor porque eres blanco, yo soy blanco y el O más o indígena es el menos, oprimido. no Bueno, tan más o blanco. menos, ¿no? Bueno, yo soy más opresor que tú entonces, Vos sos porque más opresor. ojos claros, Vos sos ¿no? más macho heteropatriarcal opresor. Exactamente, gracias, buena definición. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes estos grupos, ya no es el trabajador y el opresor y el oprimido en el sentido económico, porque el socialismo es desde el punto de vista económico, acá es desde el punto de vista social y cultural. Entonces, tienes grupos opresores y grupos de oprimidos. Entonces, por ejemplo, si tú eres indígena, perteneces al grupo de los oprimidos. Si tú eres blanco como yo, automáticamente eres del grupo de los opresores. Por Claro. cierto, si eres indígena y también eres mujer, bueno, por ser mujer aún eres aún más oprimida. Esto es Entonces, matemática ¿y pura. entonces qué es lo que pasa? O sea, esto es mujer más aborigen y es más, si sos homosexual, mujer homosexual, todavía más oprimida. Todavía más. ¿Me entiendes? Y si aparte no solo eres indígena, sino que también tienes sangre africana, más. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y qué es lo que sucede en la retórica moderna? Si tú eres, supongamos, tenemos dos personas que pertenecen a un grupo oprimido, ¿no? Tienes a un indígena y a otro indígena, pero este es indígena mujer y este es indígena hombre. Automáticamente el hombre ya la tiene la de perder porque es hombre, porque se identifica con el opresor, ¿sí? Y es lo que pasa, y lo único que hacen estas ideologías es intercambiar el opresor por el oprimido. No están resolviendo ningún problema, no están resolviendo el problema de raíz. ¿Y cuál es el problema de raíz, Santi? El problema de raíz es que la maldad humana es el común denominador. Uno no es mejor por ser gay o por ser indígena o por ser mexicano o por ser tlaxcalteca o por ser azteca. Uno es mejor por las acciones que emanan de su corazón día a día. Uno es mejor o peor según cómo trata a su prójimo, no por el color de su piel o por su inclinación sexual o por sus orígenes ancestrales. Y eso es algo que se pierde en este tipo de ideologías y por eso gente como Peterson están tan en contra de esto, porque son las mismas ideologías de decir, hay algo en mí superior a ti y por eso no me puedes decir nada. Tu retórica no funciona contra mí por quien soy como raza, como grupo, por el grupo al que pertenezco. Y entonces ahí ya no hay diálogo, Santi, ya no se puede hablar con una persona así. Se termina todo y entonces, ¿qué pasa? Que estos grupos oprimidos se convierten en los grupos opresores. Y entonces, ¿qué sucede? Que la gente blanca termina por ser oprimida, por no tener derechos, por empezar a ver sus derechos erosionados también. Entonces, debe haber un equilibrio. Obviamente, hay muchos indígenas y la mayoría han sufrido indeciblemente. En muchos lugares se les oprime, el racismo es real y existe, pero la solución no es decir, tú perteneces a este grupo oprimido y este opresor. Debemos enfrentar la injusticia donde la encontremos, del color que sea, en el grupo que sea, y estos grupos simplemente no favorecen en nada a una cultura armoniosa y ética. Cris, voy a ir terminando esta conversación porque me siento oprimido, porque vos sos más blanco que yo, sos más delgado que yo. Así que nada, me convierto en el opresor
y voy a dar por finalizada esta conversación, así nomás, tajante, como un macho opresor. ¿Qué, qué, qué, Buenísimo. Qué paradójico que termina siendo, ¿no? Porque después termina siendo una rueda de nunca acabar, ¿no? Porque tal y como vos mencionabas, o sea, hoy el oprimido al oprimido lo enalzás y a la larga se va a convertir en opresor por la propia naturaleza humana con inclinaciones a la maldad. Y ahí va a ser solamente el oprimido y el opresor van a cambiar, van a intercambiar los roles, ¿no? Y esto va a ser un problema de nunca encontrar la solución si es que no nos damos cuenta de que todos los seres humanos sin Cristo estamos destinados al fracaso, ¿no? Al fracaso moral. Desde luego, y eso es algo que el cristianismo eh, hizo. A ver, cuando Pablo dice, salúdense con beso santo, saludaos con ósculo santo, como dice la Reina Valera, Santi, eso era algo impensable en Claro. el siglo primero, donde tienes, por ejemplo, grupos de cristianos uniéndose, donde tienes gente tal vez de la misma casa romana, donde está el gran Señor, y donde tienes a esclavos ahí también. Claro. ¿Cómo se iba a rebajar un hombre dueño con ciudadanía romana, rebajarse a darle un beso, incluso saludar a un esclavo era impensable? Y el mismo Pablo lo dice, ¿cómo es esto posible? Porque en el cristianismo ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay blanco, ni negro, ni judío, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. Entonces, ese es el poder de lo que vino a enseñar Jesús, que somos todos. No, somos una raza. El racismo no debe existir porque la raza humana es una. Totalmente. Hay diferencias étnicas, pero eso es todo. Es cierto. Y, y si, y si de veras viviéramos en la iglesia lo que debe ser el cristianismo, estaría lleno de gente de todos grupos, de todos colores, de todos sabores y de todos idiomas. Y eso es lo que dice Apocalipsis que va a hacer al final. Es Vi una cierto. muchedumbre de todos países, de todas lenguas, de todas naciones, de todos sabores y de todos colores. Hoy por hoy, ya vamos finalizando, hoy por hoy, parece novedoso, ¿no? Desde todas estas corrientes ideológicas, este tipo de propuestas que tratan de desarraigar de nuestra cultura esta idea de desigualdad, ya sean por clases sociales, ya sea por familias, por color de piel y demás, y parece hasta gracioso recordarles que hace 2000 años el cristianismo ya empezaba a ocuparse de este tipo de problemas mediante una cosmovisión consistente con la realidad, ¿no? Coherente con la realidad, perdón, ¿no? Entonces, algo que hoy por hoy se promueve como algo novedoso, en realidad ya el cristianismo ya lo había tratado y ya había hecho propuestas de posibles soluciones que nosotros sabemos de que si se hubieran mantenido, si se hubieran siguiendo manteniendo, ¿no? Uy, ahí me salió algo medio raro, pero si se seguirían manteniendo todas estas propuestas, las desigualdades hubieran sido mucho menores, ¿no? Desde luego, el cristianismo es algo que favorece la igualdad, favorece el ensalzamiento de los derechos de los oprimidos, Es cierto. de los derechos de la mujer. El cristianismo, incluso el judaísmo, tenía leyes mucho más justas que cualquiera de las leyes que había en su tiempo, como el Código de Hammurabi y otros. Entonces, cuando hablamos de gente que dice, es que debemos eliminar el cristianismo es opresor, eh, cuidado con lo que piden, porque hay que volver a la historia un poquito y ver qué es lo que ha pasado en los regímenes eh, políticos donde se ha eliminado el cristianismo por completo. Totalmente, Cuidado totalmente. con eso. Cris, te agradezco muchísimo este tiempo que me has compartido. Gracias de corazón. De verdad te aprecio muchísimo y cada conversación que tengo con vos para mí es una enseñanza, así que te agradezco mucho. A ti, Santi, muchas gracias. Ya sabes que para mí es un placer hablar contigo. Disfruto mucho
tu compañía, tu amistad y bueno, que el Señor te siga usando por aquí. Muchísimas gracias. Para los que están del otro lado, gracias por habernos acompañado. Recuerden que si quieren encontrar los sitios, ya sean redes sociales, ya sea su página, ya sea su canal de YouTube, en la parte de abajo, en la descripción de este video, van a encontrar cada uno de los links para que puedan encontrarse con el trabajo de Cris. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Santiago Alarcón y esto fue nuestro humilde Rincón Apologético. Hasta luego. Chau, chau.